Buenas tardes, vamos a hablarles sobre el tema visión general de la circulación, biofísica de la presión, flujo y la resistencia del sistema circulatorio. Nuestro equipo está conformado por Luis Héctor Herrera, Luis Carlos Rosas y Omar Ruiz. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. La función de la circulación consiste en transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, así como los desechos del mismo, transportar las hormonas de una parte a otra y mantener un entorno apropiado para lograr la supervivencia y funcionalidad celular. El corazón y los vasos sanguíneos están controlados, a su vez de forma que proporcionan el gasto cardíaco y la presión arterial necesarios para garantizar el flujo sanguíneo necesario. Características físicas de la circulación. Existe la circulación sistémica y la pulmonar. La arteria, esta se encarga de transportar sangre con una presión alta hacia los tejidos. Se describen como paredes vasculares fuertes, flujos sanguíneos importantes y estas van a una alta velocidad. La arteriola son las últimas ramas del sistema arterial. Estas se encargan de controlar conductos de los cuales se libera la sangre en los capilares. Son paredes musculares fuertes, cierran y dilatan vasos y alteran el flujo en cada lecho. Los capilares se encargan del intercambio de líquido, nutrientes, electrolitos y hormonas y otras sustancias. Son paredes finas, poros capilares permeables al agua y otras moléculas. Las vénulas recogen sangre de capilares y forman venas de tamaño progresivamente mayor. Las venas, transporte sanguíneo desde vénulas al corazón, reserva de sangre, paredes finas por baja presión. Como lo podemos ver en la imagen, aproximadamente el 84% de todo el volumen está en circulación sistémica. El 64% está en venas, el 13% está en arterias y el 7% la podemos encontrar en arteriolas y capilares sistémicos. El 16% está en el corazón y en los pulmones. El corazón tiene el 7% y los vasos pulmonares el 9% de la sangre. Los capilares tienen un bajo volumen de sangre, aunque allí se realiza la función más importante de la circulación. Esta es la difusión de sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos. Presiones en las distintas porciones de la circulación. La arteria aorta tiene una presión media de 100 milímetros de mercurio. Tiene un bombeo cardíaco pulsátil, su presión alterna entre 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica y diastólica de 80 milímetros de mercurio. Su presión arterial va cayendo hasta 0 milímetros de mercurio mientras se va pasando por la circulación sistémica hasta desembocar en la aurícula derecha. La arteria pulmonar tiene una sistólica en promedio de 25 milímetros de mercurio y una diastólica en promedio de 8 milímetros de mercurio. La presión media pulmonar es de 16 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo por metro es igual en la pulmonar y sistémica. Las bajas presiones de la circulación pulmonar van acorde a sus necesidades. La media de la presión capilar pulmonar alcanza promedio de 7 milímetros de mercurio. Principios básicos de la función circulatoria. Primero, el flujo sanguíneo está controlado según la necesidad tisular. Los tejidos activos necesitan aporte mayor de nutrientes. El flujo puede aumentar 20 o 30 veces más que en reposo. La microvasculatura de cada tejido vigila las necesidades de su territorio. Controlan el flujo sanguíneo local, el control nervioso del sistema nervioso central y las hormonas colaboran en el control del flujo tisular. Segundo, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. El corazón actúa autómata, respondiendo a las necesidades tisulares, pero en ocasiones necesita ayuda mediante señales que le hagan bombear cantidades necesarias. Tercero, la presión arterial se regula independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Si la presión arterial llega a caer por debajo de 100 milímetros de mercurio, reflejos nerviosos producen en segundos cambios circulatorios, que elevan la presión de nuevo. Las señales. Aumentan la fuerza de bombeo, contracción de grandes reservos venosos para dar más sangre al corazón y contracción generalizada de arteriolas de muchos tejidos y aumentar la presión arterial. Los riñones tienen un papel importante en la presión, hormonas y volumen de sangre. En el punto 2, recapitulamos, aquí el corazón responde al aumento de flujo aferente y bombea sangre a las arterias. El flujo atraviesa los tejidos y vuelve al corazón por las venas, cumpliendo así un ciclo. Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso está determinado por dos factores. 1. Diferenciación de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso, denominado gradiente de presión, en el vaso que empuja la sangre a través del mismo vaso. 2. Los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso,
que se conoce como resistencia vascular. La presión 1, que es de un extremo de un vaso, es la presión en el origen de este vaso. En el otro extremo, la presión es denominada presión 2. La resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. Flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo global de un adulto en reposo es de 5.000 mililitros por minuto, cantidad igual al gasto cardíaco. Flujo de sangre laminar en los vasos. Flujo laminar o aerodinámico. El flujo se mantiene en equilibrio a través de un vaso largo y liso. Se mantiene cada capa de sangre a la misma distancia de la pared. Flujo turbulento. Flujo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente. Métodos de medición del flujo sanguíneo. Existen dispositivos mecánicos y electromecánicos, se denominan flujómetros. Flujo electromagnético. Se transmite una frecuencia de ondas, una parte del sonido es reflejada por los eritrocitos y esas ondas de ultrasonidos vuelven al cristal. Presión sanguínea. La presión arterial mide la fuerza ejercida de la pared del vaso. Se mide casi siempre en milímetros de mercurio. Se ha usado el manómetro de mercurio como patrón de referencia desde su invención en 1846. Cuando se dice que la pared de un vaso es de 50 milímetros de mercurio, quiere decir que la fuerza ejercida sobre el vaso es suficiente para empujar una columna de mercurio hasta una altura de 50 milímetros. Se hace fluir la sangre y un segundo después la porción de líquido adyacente al vaso apenas se ha movido. La que está algo alejada se ha desplazado a una distancia pequeña y la de la porción central se ha desplazado mucho. Este efecto se conoce como perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo. El mercurio del manómetro tiene tal inercia que no es capaz de subir y bajar con rapidez, por lo que este aparato, que es excelente para registrar presiones en equilibrio, no puede responder a los cambios de presión que se producen más deprisa que en un ciclo cada 2-3 segundos. Siempre que se desee registrar rápidamente los cambios de presión, es necesario utilizar otro tipo de registrador de presión. Resistencia al flujo sanguíneo. Es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. La resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Si la diferencia de presión entre los dos puntos es de 1 milímetro de mercurio y el flujo de 1 milímetro por segundo, se dice que la resistencia es de una unidad de resistencia periférica. Distensibilidad vascular. Una característica muy importante del aparato vascular es que todos los vasos sanguíneos son distensibles. La naturaleza distensible de las arterias las permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Con diferencia, los vasos más distensibles del cuerpo son las venas, capaces de almacenar 0.5 a 1 litro de sangre extra con incrementos incluso leves de la presión venosa. Por tanto, las venas ejercen de reservorio para almacenar grandes cantidades de sangre extra que pueden utilizarse siempre que se requiera en cualquier otro punto de la circulación. Las venas son mucho más distensibles que las arterias. Las paredes de las arterias son más gruesas y bastante más fuertes que las de las venas, por lo que, como media, las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. En la circulación pulmonar, las arterias pulmonares normalmente actúan con presiones que son aproximadamente la sexta parte de las que funcionan en el sistema arterial sistémico, y su distensibilidad es, por tanto, unas 6 veces mayor que la de las arterias sistémicas. Curvas del volumen-presión de las circulaciones arterial y venosa. La curva de volumen-presión es una forma cómoda de expresar la relación presión-volumen en un vaso o en cualquier porción de la circulación. Pulsaciones de la presión arterial. Una oleada de sangre llena las arterias con cada latido cardíaco. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, toda esta sangre nueva tendría que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos, casi instantáneamente, solo en la sístole cardíaca, y no se produciría flujo durante la diástole. No obstante, la compliancia del árbol arterial rehúsa las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente desaparecen en el momento en que la sangre alcanza los capilares, por lo que este flujo sanguíneo tisular es principalmente continuo con un escaso carácter pulsátil.
Métodos clínicos para medir las presiones sistólica y diastólica. Métodos de auscultación. Primeramente se va a colocar el estetoscopio sobre la arteria anticubital y se infla un manguito de presión arterial en la parte alta del brazo. Mientras el manguito comprime el brazo con una presión insuficiente para cerrar la arteria braquial, no escucharemos el latido de la arteria anticubital con el estetoscopio. Pero cuando la presión sea suficientemente elevada para cerrar la arteria durante parte del ciclo de presión arterial, se escuchará un sonido con cada pulsación. Estos sonidos se conocen como ruidos de Korokov, así llamados por Nikolai Korokov, un físico ruso que los describió en 1905. Las venas y sus funciones. Las venas proporcionan vías de paso para el flujo de sangre hacia el corazón, pero también realizan otras funciones que son necesarias para el funcionamiento de la circulación. Especialmente importante es que son capaces de disminuir y aumentar su tamaño, con lo cual pueden almacenar cantidades de sangre pequeñas o grandes, y mantener la sangre disponible para cuando la necesite el resto de la circulación. Las venas periféricas también pueden impulsar la sangre mediante la denominada bomba venosa e incluso ayudan a regular el gasto cardíaco, una función de gran importancia. Efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa. En cualquier organismo de agua que esté expuesto al aire, la presión de la superficie del agua es igual a la presión atmosférica, pero aumenta 1 milímetro de mercurio por cada 13.6 milímetros de distancia por debajo de la superficie. Esta presión es consecuencia del peso del agua, y por tanto se denomina presión gravitacional o hidrostática. La presión gravitacional también se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre en las venas. Cuando una persona está en bipedestación, o sea, cuando está parada erguidamente, la presión de la aurícula derecha se mantiene en torno a 0 milímetros de mercurio, porque el corazón bombea en las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse en ese punto. No obstante, en un adulto que esté de pie y absolutamente quieto, la presión de las venas en los pies es de unos más 90 milímetros de mercurio, sencillamente por el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies. Las presiones venosas en los demás niveles del organismo varían proporcionalmente entre 0 y 90 milímetros de mercurio. Válvulas venosas y bomba venosa. Efecto sobre la presión venosa. Si no hubiera válvulas en las venas, el efecto de la presión gravitacional haría que la presión venosa de los pies fuera siempre de arriba de 90 milímetros de mercurio en un adulto en bipedestación. No obstante, cada vez que se mueven las piernas se tensan los músculos y se comprimen las venas de los músculos y de los territorios adyacentes, lo que empuja la sangre fuera de ese territorio venoso. Sin embargo, las válvulas de las venas están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo sanguíneo venoso solo puede ir hacia el corazón. En consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas o incluso cuando solo tensa los músculos de estas, se empuja una determinada cantidad de sangre venosa hacia el corazón. Este sistema de bombeo se conoce como bomba venosa o bomba muscular, y su eficiencia basta para que, en circunstancias normales, la presión venosa de los pies de un adulto que camina se mantenga por debajo de 20 milímetros de mercurio. Función de reservorio de sangre de las venas. Más del 60% de toda la sangre venosa del sistema circulatorio suele encontrarse en las venas. Por este motivo, y porque las venas son tan distensibles, se dice que el sistema venoso actúa como un reservorio sanguíneo en la circulación. Cuando la sangre sale del organismo y la presión arterial comienza a caer, se activan señales nerviosas desde los senos carotídeos y otras zonas de la circulación sensibles a la presión.